Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, antes de iniciar con el texto que quisiera conversar con ustedes, les quiero invitar a un nuevo curso que ya está por iniciar en próximos días, el próximo 10 de agosto, que lleva por título Estética y Subjetivación. Es un curso que, bueno, también ha sido producto de que muchas y muchos de ustedes me han solicitado, ¿no?, que pudiera platicar un poquito más en un curso en relación con el arte, con la estética. Y bueno, finalmente es que lo he armado. En la descripción de este video y en el primer comentario, en el comentario anclado, ustedes podrán encontrar el link donde pueden ingresar y ver la información de una manera mucho más detallada, mucho más precisa. A diferencia del otro curso que les he estado invitando, el de política, el giro efectivo de la política, este curso es un poco más largo, o yo diría mucho más largo, ¿no? Está pensado para 32 sesiones. Son alrededor de 5 unidades. Entonces, bueno, la verdad es que yo pienso que va a valer muchísimo la pena. Será por Zoom y bueno, las especificaciones, insisto, las pueden encontrar en el link que les dejaré en la descripción. Bueno, por lo pronto vamos a hablar entonces del texto que hoy quisiera compartir con ustedes, que es el texto de la ligereza. El autor es Gil Lipovetsky. Y bueno, está editado por Anagrama. Este es uno de los últimos textos de Lipovetsky. Este texto fue traducido, me parece que en 2015, fue escrito en 2015, publicado en 2015, y la primera edición en castellano, bueno, fue en 2016. Entonces, alrededor de 5 años, 6 años, un texto bastante reciente, en donde, bueno, va a actualizar y va a incluso criticar y reobservar muchas de las cosas que el propio Lipovetsky ha trabajado en otros textos, ¿no? Que van desde la felicidad paradójica, la era del vacío, la estetización del mundo, y que, bueno, actualiza, decíamos, en este texto. Además, es una propuesta bastante interesante en términos de, como siempre lo ha hecho Lipovetsky, entender la sociedad contemporánea, los cambios, las transformaciones que ha sufrido, y particularmente ya, pues evidentemente, entrados en el siglo XXI. Bien, para Lipovetsky, la época actual, que él llama la época hipermoderna, recordar que él, bueno, aunque está circunscrito en lo que llamaríamos la filosofía postestructuralista o la filosofía posmoderna, el concepto propiamente con el cual él se siente más cómodo es el concepto de hipermodernidad, no tanto como el de posmodernidad, en el sentido de que, bueno, si bien él está dando cuenta de que muchos de los relatos, las estructuras, los valores de la modernidad, pues básicamente han quedado superados, lo cierto es que todavía estamos viviendo ciertos estragos, evidentemente, cierto reflujo, ¿no?, de la propia modernidad. Entonces, bueno, el carácter fundamental de la hipermodernidad es justo su característica ligera, la característica de la ligereza. Esto tiene muchísimas implicaciones para Lipovetsky. Hay muchas maneras de entender la ligereza, muchas maneras de vivirla, de sentirla y de sufrirla también, y de padecerla. Es una época en la cual los compromisos, por ejemplo, suelen ser mucho más difusos, ¿no?, en términos, por ejemplo, de las grandes estructuras o instituciones de la modernidad, como la familia, ¿no?, que se va volviendo cada vez más difusa o se ha transformado, el matrimonio, las relaciones interpersonales, la escuela, el trabajo, en fin, muchas estructuras, elementos de la sociedad, de la vida contemporánea. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente es un valor que es altamente apreciado
y que también lo podemos identificar, por ejemplo, en el uso de las tecnologías, en el uso del mundo digital, ¿no? En el contexto del mundo digital, del mundo virtual, en donde lo que buscamos siempre es ligereza y velocidad en la información, ligereza también, por ejemplo, en términos de los objetos, ¿no? Arquitectura también ligera, arte, ¿no? Cada vez más ligero, enseñanza cada vez más ligera, en términos de que el espíritu de la pesadez, ¿no? Que era propio de la modernidad, de la razón, ¿no? De la cientificidad, pues poco a poco está siendo dejada a un lado justo por este espíritu más bien ligero, ágil, pero también por otro lado frágil, volátil, inestable, lo cual a su vez genera ciertos, digamos, problemas sociales, psicosociales, en términos de que es una sociedad altamente preocupada, altamente angustiada por el futuro, y que eso hace que se generen otro tipo, ¿no? De pesadeces que quizá ya no son las tradicionales, las de las instituciones tradicionales, pero que sí es una pesadez particularmente sobre la existencia, una pesadez sobre el futuro, sobre qué nos depara el futuro, ¿no? Eh, en la modernidad se tenían más o menos claros cuáles eran los pasos, el camino, ¿no? Digamos, esperable de una persona a lo largo de su vida. En la hipermodernidad no es así. Los trabajos, insisto, son efímeros, pero además es que la propia ocupación del sujeto hipermoderno hace que no se pueda comprometer largo tiempo en un solo trabajo, por ejemplo, pero al mismo tiempo se borra el panorama de futuro, ¿no? Se borra el panorama de, bueno, ¿qué va a pasar en unos años con mi vida, con el mundo en general, ¿no? Bueno, además, la ligereza, decíamos, se puede mostrar en muchas cosas, ¿no? Se puede mostrar desde justo la gastronomía, ¿no? La comida cada vez más ligera, el boom de lo light, por ejemplo, en el cuerpo ligero, los cuerpos sobrevalorados son los cuerpos delgados, los cuerpos ligeros, por encima de los cuerpos pesados, ¿no? También la ligereza financiera, por ejemplo, es decir, el mundo económico, el mundo financiero se mueve en términos virtuales, digitales, el dinero es cada vez más digital, ¿no? Es más ligero. Entonces, bueno, ahí también cambia, ¿no? También, por ejemplo, en todos los accesorios que normalmente utilizamos, ¿no? Tenis ligeros para correr, ropa ligera, en fin, casi todos los aspectos de nuestra vida material y cultural pues se han visto transformados por la idea de la ligereza, ¿no? Nuestras prácticas cotidianas, dice Lipovetsky, han remodelado, la ligereza, perdón, ha remodelado nuestras prácticas cotidianas y nuestro imaginario también. Si antes era admirado, por ejemplo, únicamente en el arte ligero, hoy es un valor o un ideal imperativo de múltiples esferas, objetos, cuerpo, deporte, alimentación, arquitectura, diseño, como lo señalábamos, ¿no? Y eso lo que genera son procesos de miniaturización, de desmaterialización, de procesos ultra ligeros de la vida, en donde lo pesado, que en la modernidad decíamos era lo respetable, lo serio, lo que significaba opulencia, riqueza, ¿no? Que era parte de los valores burgueses de lo pesado, hoy es suplantado por lo ligero, ¿no? Cuando lo ligero en la modernidad era algo más bien de segunda, ¿no? Era algo rebajado, era algo falto de valor. En ese sentido, bueno, la ligereza ya no se asocia, dice Lipovetsky, al vicio, sino con la movilidad, con lo virtual, con el respeto por el entorno, porque también, por ejemplo, la relación con el medio ambiente, con la ecología, tiene que ver con la ligereza en los materiales, por ejemplo, en términos de ir desechando cada vez más los plásticos o los objetos pesados, ¿no? Que contaminen el ambiente. La arquitectura decíamos que se adapta al entorno, que se adapta incluso al estado del tiempo y cambian las estructuras, ¿no? Muy interesante.
Vivimos en la época del desquite de lo ligero, dice Lipovetsky, ¿no? Un ligero admirado, deseado, conquistador de sueños, portador de grandísimas promesas, pero también, decíamos, de terribles amenazas, ¿no? El objeto de la ligereza se expresa entonces en la moda también, ¿no? Particularmente en la moda lo podemos ver. De hecho, parte de la crítica que Lipovetsky en uno de los capítulos muy interesantes en torno al arte, que lleva por título, porque vale mucho la pena tenerlo presente, este capítulo, es el capítulo 5 de la ligereza en el arte a la ligereza del arte, ¿no? Es decir, mientras la ligereza era un valor propio del arte, ahora el arte más bien es que es ligero, ¿no? Y eso hace que se convierta en un arte que puede ser demasiado efímero, kitsch, ¿no? Un arte que excesivamente pulido, un arte de like, ¿no? De que ya no confronta nuestra existencia, que ya no es trascendente. Y es bien interesante, porque también es que Lipovetsky no intenta ser no es catastrofista con el arte, ¿no? Simplemente está diciendo, pues ha cambiado los valores del arte, ¿no? Y no podemos juzgar el arte contemporáneo con los parámetros del arte moderno, del arte de las vanguardias, del arte del siglo XIX, cambió, y eso tenemos que verlo, ¿no? Y entonces más bien es un arte de la ligereza, ¿no? Y el tema es que el arte se ha asociado mucho a la moda, ¿no? Dice Lipovetsky, particularmente después de Andy Warhol, ¿no? Donde Warhol es el artista paradigmático que señala que justo el artista no tiene por qué vivir en la pobreza, no tiene por qué padecer su vida para ser grande después de su muerte, ¿no? Como era la idea romántica del artista en el siglo XIX y todavía un poco con las vanguardias. Y Warhol dice, no, o sea, podemos perfectamente disfrutar del éxito, del dinero, del mercado, de los beneficios del mercado y del capitalismo desde el arte, ¿no? Y claro, él lo llevaba al extremo, su típica pintura de la sopa Campbell, ¿no? Que es justamente esta fusión entre la publicidad, el marketing y el arte, ¿no? Y que, bueno, evidentemente es todo un cambio de paradigma, ¿no? Y que justo tiene que ver con la ligereza. Entiéndase que ligereza para Lipovetsky entonces no tiene un solo significado, ¿no? Y de hecho a él no le interesa propiamente definir la ligereza, porque puede ser esa ligereza del consumo hipertrofiada, una ligereza hipertrofiada, dice Lipovetsky, que lo único que nos hace es estar todo el tiempo queriendo comprar, renovar, hacernos esclavos del consumo, pero también puede ser una ligereza de la existencia, ¿no? Una ligereza y que está asociada al consumo también, porque, insisto, Lipovetsky no quiere hacer echarlo todo por la borda, dice, también la ligereza del consumo ha hecho que el valor de la ligereza esté en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, andamos por la vida con un equipaje menos pesado, ¿no? Somos capaces justo de hacer cambios en nuestras vidas sin que nos cueste tanto trabajo. Las transacciones con los otros, con nosotros mismos, con nuestra identidad, etcétera, pues son cada vez más livianas, lo cual hace que, bueno, que no pese sobre nosotros digamos, las responsabilidades colectivas o las exigencias colectivas sobre lo que deberíamos ser, lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos pensar, sino que ya es un individuo mucho más autónomo, ¿no? Entonces, claro, tiene su parte evidentemente positiva, esa ligereza. El tema, insisto, es cuando se vuelve hipertrofiada, ¿no? Y en donde es una ligereza más bien que ya no busca, que se desentiende totalmente del otro, que se desentiende del mundo, que se desentiende de la responsabilidad del vivir juntos, porque eso lo que hace es que genera más bien una pesadez, pero de otro tipo, ¿no? La persona, por ejemplo, que, digamos, en términos de consumo, ¿no?
que consume, 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 compra, compra, compra de una manera aparentemente muy ligera, ¿no? Utiliza la tarjeta de manera muy ligera, pues a final de cuentas es una pesadez, ¿no? Es una pesadez de culpa, es una pesadez de muchos tipos, dice Lipovetsky. Entonces, en ese sentido, es una ligereza más cercana a la ligereza que proponía Nietzsche, ¿no? En el Zaratustra. Es una ligereza inteligente, es una ligereza que no es un simple dejarse llevar, ¿no? Por eso es que para Nietzsche el hombre vulgar, ¿no? Era aquel que se dejaba llevar por sus pasiones, por sus instintos. En cambio, el superhombre era el hombre que sabía, el superhombre sabía, era ligero, sabía danzar, sabía volar, pero porque lo hacía sabiamente, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente es quizá un arma de muchos filos, ¿no? La ligereza, pero lo cierto es que no podemos negar que es un valor de nuestro tiempo, ¿no? Nuestro mundo ha dado a luz deseos de felicidad imposibles de satisfacer también, dice Lipovetsky. De aquí la proliferación de las decepciones relativas a una vida que nunca es suficientemente ligera, ni divertida, ni móvil. Eso también nos puede suceder. El sentimiento aéreo de la existencia retrocede mientras triunfan la cultura de la diversión y los dispositivos materiales de lo ultraligero. Un nuevo espíritu de pesadez se adueña también de la época, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que Lipovetsky también logra diferenciar, ya sobre todo al final del texto, entre dos ligerezas, la ligereza de la creatividad y la ligereza de la existencia, ¿no? Y dice, intentamos ser ligeros creativamente, pero también en cuestiones más prácticas de la vida, ¿no? Un deporte ligero, una alimentación ligera, una educación ligera, un trabajo ligero, ¿no? Pero porque esa ligereza no necesariamente está asociada a la ligereza de la existencia, ¿no? Hay quien puede hacer deporte ligero, comer ligero y tener un trabajo ligero y estar rodeado de objetos ligeros y tener una vida muy pesada, ¿no? Llena de pesadumbres, ¿no? Llena de malestares. Entonces, pero lo interesante es que Lipovetsky dice, esta última ligereza, esta segunda ligereza no depende del todo de nosotros. Escapa muchas veces de nuestras manos. Tratamos de producirla, ¿no? Tratamos de trabajarla, pero no depende del todo de nosotros. Dice, la sabiduría comienza cuando nos damos cuenta de que nuestra razón y nuestros pensamientos conscientes no pueden llegar a donde desearíamos llegar. Trabajamos más para obtener una ligereza práctica porque la ligereza de alegría es algo que en gran medida no depende de la voluntad ni de la libertad del espíritu. Esta ligereza no está a nuestras órdenes, no puede ser resultado de una ética sistemática ni de un trabajo esforzado sobre nosotros mismos, ¿no? Y de tal manera que, bueno, va y viene esa ligereza en la vida, ¿no? Pero dice, tampoco la pesadez puede ser eterna. Aunque ni la ligereza ni pesantez están en nuestras manos, no debemos caer en un pesimismo radical. Sin embargo, nada es para siempre y la ligereza perdida reaparecerá una mañana. El espíritu de ligereza no anuncia ninguna gran victoria sobre la pesadez, pero sostiene frente al alma trágica que siempre es posible una nueva ligereza. La ligereza volatilidad agobia porque nada dura, pero también invita a cierto optimismo, porque sabemos que las burbujas de champán, que es la metáfora que él utiliza para hablar de la ligereza, que son enigmáticas pero duran muy poco, se esfuman muy rápido, bueno, porque sabemos que las burbujas de champán después de desaparecer podrán volver a danzar algún día. De tal manera que es un ir y venir entre la ligereza, pero también entre los diferentes tipos de ligerezas y bueno, lo cierto es que sin duda es el gran valor de nuestra época y tenemos que vamos a observarla en nuestras vidas y sobre todo identificar cuando se trata de una ligereza que aligera nuestra existencia o de una ligereza más bien hipertrofiada que hace más pesada nuestra existencia.
Bueno, como siempre, pues simplemente fue algunos comentarios generales en torno al texto. Mi recomendación es que ustedes vayan a él, que lo lean. Gil Lipovetsky, de la ligereza, editado por Anagrama.